Hola, hola chicos, vamos a trabajar la lección 3.2, aplicaciones de la función lineal en su segunda parte. Esta la vamos a hacer a partir de un gráfico ya establecido que nos ayuda a interpretar o a encontrar lo que sería la ecuación y algunas otras preguntas que se nos esté haciendo en la parte de nuestro problema. Bien, dice Mario participó en una carrera y después de 5 minutos tuvo dificultades, se hizo una parada. Luego de 3 minutos se restableció y retomó la carrera. Para recuperar el tiempo perdido, aumentó su velocidad considerando y kilómetros recorridos en X minutos. Ahora, ¿qué vamos a responder? Primero, ¿qué distancia del punto de partida hizo la parada Mario? Bien, tenemos nuestro gráfico y estamos hablando de dos variables, de tiempo y de velocidad en kilómetros por hora. Ahora bien, recordemos nosotros que estamos hablando de prácticamente al establecer lo que sería nuestro gráfico, trabajaríamos el eje de las X como los minutos porque sería nuestra variable independiente, el tiempo no depende de nadie más, y allí lo vamos a trabajar con la variable, como la variable dependiente en kilómetros porque sería la distancia. La distancia por el tiempo estamos hablando de, distancia, perdón, entre el tiempo estaríamos hablando de la velocidad. Ahora bien, dice, y vamos a ir trabajando el problema con cada una de las partes de nuestro gráfico. Mario participó en la carrera. Cuando habían pasado 5 minutos, fíjense bien, 1, 2, 3, 4 y 5 minutos. Muy bien, decimos 5 sería 1, 2, 3, 4, exactamente acá. Habiendo pasado 5 minutos, ahí está, dice de que tuvo dificultades, se hizo una parada, se detuvo. Pasando 3 minutos, después de eso, miren 5, 1, 2, 3. Habiendo pasado los 3 minutos, como él no corrió, no avanzó en kilómetros, se mantuvo. Luego de eso, pues se estableció y se retomó la carrera. Para poder recuperar el tiempo, consideró y kilómetros recorridos en X minutos. ¿Qué hizo? Empezó a avanzar un poco más rápido, pero no nos dice la cantidad de kilómetros avanzados en el tiempo que transcurrió. Entonces me pregunta qué distancia del punto, a qué distancia del punto de partida hizo la parada Mario. Bien, primero, para determinar la distancia en la que se encontraba Mario, lo primero que hacemos es lo siguiente. Bueno, y dice acá que para poder determinar esa distancia que se encontraba Mario, lo que hace es trazarse una línea paralela a lo que es al eje X. Acá está, tenemos el eje X, la línea paralela sería la roja, donde se puede observar que Mario paró a 5 kilómetros del punto de partida. Miren, recuerden que el eje de la Y va a representar los kilómetros, entonces él exactamente a los 5 kilómetros él se detuvo. Luego, al haberse detenido, nos damos cuenta que podemos conocer lo que sería la razón de cambio o la constante proporcionalidad. Y podemos ir revisando en la parte del gráfico que cuando aumentaba un minuto, subía 1 kilómetro. Aumentaba otro minuto, iba subiendo 1 kilómetro. Entonces, definimos el valor de A como 1. Y luego, pues la distancia de Y antes de la parada sería Y igual a X, es proporcional. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que cuando pasa un minuto, también hay 1 kilómetro, entonces directamente proporcional. Pero ¿qué sucede después? Resulta que cuando él empezó a tomar fuerzas y empezó nuevamente, quiso avanzar con menos tiempo, pues más kilometraje. Y entonces nos damos cuenta que según nuestro gráfico, ya tenemos dos puntos ubicados, que es el 12,13 y el par ordenado 8,5. Empezó a avanzar más rápido, entonces la razón de cambio, valga la redundancia, cambió, ¿verdad? De tal forma que cuando pasaba un minuto, él avanzaba 2 kilómetros. Pasaba un minuto en X, él avanzaba 2 kilómetros. Podemos darnos cuenta en el dibujo. Vamos acá. Cuando pasaba un minuto, él avanzaba 2 kilómetros. Muy bien, entonces ahora la razón de cambio ahora es A igual a 2. Ahora bien, ¿qué tenemos que encontrar? Es el valor de B, ¿verdad? Ese valor que se mantiene. Y lo que haríamos es lo siguiente. Dados el par ordenado que tenemos, que sería 12,13, lo que hacemos es sustituirlo en nuestra ecuación. Recuerden ustedes que el 2 ya lo tenemos. Entonces sustituimos 12 en X, 3 en y multiplicamos. 12 por 2 es 24, luego se está sumando, pasa al otro lado a restar y encontramos luego de la resta el valor de B. ¿Cómo queda nuestra ecuación entonces? Nuestra ecuación quedaría Y igual a 2X menos 11. Y esa sería la ecuación. Bien,
Ahora bien, vamos a trabajar un poco lo que es la parte del lapicito. Tenemos un gráfico, necesitamos que que vayamos leyendo. María salió de su casa, lea conmigo el lapicito, hacia la escuela, que tiene una distancia de 1500 metros. De la casa hasta el punto A, aquí está la casa, hasta el punto A que se encuentra acá, se desplazó en bicicleta. Pero luego de la bicicleta, a partir de ahí empezó él a caminar. Entonces recordemos nosotros que los metros empezaron a ser menores en una cantidad máxima de tiempo, ¿verdad? Entonces recordemos que siempre el tiempo representaba la variable X y los minutos o metros, perdón, representan lo que sería la variable Y, porque Y depende de X. Bien, en el caso vamos a representar, dijimos, tiempo minutos, Y metros. Literal A determina la velocidad en metros por minutos mientras se desplaza en bicicleta. Representamos, dice, la velocidad en... Recuerden que la velocidad es... Distancia es igual a velocidad por tiempo. Si yo necesito velocidad, despejo y me quedaría distancia sobre tiempo. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer si necesitamos la velocidad en el literal A? Bueno, vamos a hacer aparte. Entonces vamos a dividir la distancia entre el tiempo de lo que sucedió en bicicleta. Recuerden ustedes que en bicicleta avanzó 500. Esa es la distancia. Velocidad igual a distancia sobre tiempo, avanzó 500 metros. Sobre el tiempo, ¿cuánto tiempo hay acá? Avanzó 5 minutos y 500 entre 5 nos daría 100 metros. Luego el literal B dice que expresemos una relación entre el tiempo transcurrido, X minutos, y la distancia recorrida. Entonces nuestra función, que es lo que nos está pidiendo, nos queda como 100x. No tenemos intercepto, ¿verdad? O nuestro intercepto tendría que ser 0,0. Ya está dado. Ahora bien, ¿qué nos pide después? ¿Cuál es la velocidad de María cuando se desplaza y camina? ¿Cuál es la velocidad de María cuando se desplaza y camina? Ahora nos está pidiendo la velocidad cuando ella camina. ¿Qué haríamos entonces? Nuevamente, dividir, ¿verdad? Distancia sobre tiempo. ¿Cuál es la distancia cuando ella camina? Hay una distancia de 100, 200, solamente 200. 200. Y hay un tiempo de ¿cuánto? Miren cuánto avanzó. 5, 10, 15, 20. 200 entre 20 minutos, metros por minuto. Tenemos entonces un resultado de 10. ¿De cuánto es la velocidad entonces? De 10 metros por minutos. Muy bien. Y luego al final el D, que expresemos la relación de X minutos transcurridos la distancia Y de 5 a 25. Y en el literal D nos está pidiendo, decíamos, expresa la relación entre los X minutos transcurridos y la distancia recorrida de 5 a 25. Aquí teníamos un par ordenado que es 5,500, 5,500. Podríamos empezar probando con lo que serían los 5, de 5 a 25. Entonces vamos a trabajar con 5. Lo que vamos a hacer en este caso es recordar que ya hay un par ordenado y lo vamos a sustituir en nuestra ecuación y igual a 10x más b, que es la que estamos trabajando en base al literal C, 10x más b. Y representaría el valor de 500 igual a 10 por X representa el valor de 5 más B. 5 por 10, 50 igual a 500. Al restarlos, 500 menos 50 nos quedaría el valor de 450. Esto igual a B, ¿verdad? Entonces la ecuación sería Y igual a 10x más 450 y esta sería la ecuación. Hoy la voy a escribir nuevamente. 10x más 450 sería la función con la cual nosotros podríamos expresar esa relación de tiempo transcurrido entre 5 y 25 minutos. Y así de esa forma vamos a trabajar esta lección.